Fisiología del sistema estomatognático y de la oclusión. La oclusión es el equilibrio funcional o un estado de homeostasis en los tejidos del sistema masticatorio. Los actos de tensión en los dientes son disipados normalmente por un balance entre la tensión y la capacidad adaptativa de los tejidos de soporte, los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. El sistema masticatorio es una unidad del cuerpo humano compuesta por maxilares, dientes, elementos de soporte, articulación temporomandibular y sus ligamentos, músculos, lengua, labios, porciones altas de laringe y faringe, venas, arterias, así como nervios, mucosas y piel. Y este desempeña funciones importantes para la sobrevivencia y comunicación del individuo. Los componentes del sistema masticatorio vienen siendo músculos y nervios. Las actividades musculares resultan en una fuerza de masticación. La articulación temporomandibular, como íntima relación con la articulación dentaria y los músculos masticatorios. El maxilar y la mandíbula, como estructuras de soporte que favorecen a los dientes en la oclusión normal. Los órganos dentarios, que vienen siendo incisivos y caninos, premolares y molares. Y por último, el periodonto o hueso. Este absorbe cargas masticatorias y reduce la presión en el hueso alveolar. La articulación temporomandibular es una estructura anatómica compuesta principalmente por tejido óseo, muscular y ligamentos que cumplen importantes movimientos como la apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralización de derecha a izquierda o viceversa en la mandíbula. El sistema estomatognático es la unidad morfofuncional integrada y coordinada constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales. Respiración. La respiración se lleva a cabo por todos los órganos que conforman el sistema respiratorio, que se dividirá en dos: el sistema respiratorio superior e inferior. El superior consiste en nariz, senos paranasales, faringe y laringe, y el inferior consiste en tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Va a consistir en el intercambio de gases entre el exterior y los pulmones. El intercambio de gases en los alvéolos o respiración externa va a ocurrir a través de dos células, una de la membrana capilar y otra de la membrana alveolar. Y los controles químicos van a estar regulados por estímulos de O2, CO2 e hidrógeno en la sangre. 1. La inspiración o inhalación se le va a conocer también como fase activa. Esta va a ocurrir cuando la presión intrapulmonar sea menor que la presión atmosférica y la contracción del diafragma y de los músculos intercostales aumente el tamaño de la cavidad torácica y disminuya la presión intratorácica e intrapulmonar y el aire atmosférico se mueve hacia los pulmones. 2. La exhalación se le va a conocer también como la fase pasiva. Esta va a ocurrir cuando la presión intrapulmonar es más alta que la presión atmosférica. Ocurre cuando el diafragma y los músculos intercostales se relajan. 3. Volumen tidal. Es la cantidad de aire que se mueve hacia adentro y hacia afuera de los pulmones durante una ventilación normal. No todo este aire participa en el intercambio de gases. Parte se va a quedar en los tubos y en alvéolos lesionados, que se le va a conocer también como aire muerto. Y 4. Este va a ocurrir alrededor de 16 y 18 movimientos respiratorios por minuto. Fonación. Fisiología. Va a estudiar los mecanismos a través de los cuales se produce la vibración de los pliegues vocales. Definición. La fonación es una función orgánica básica del sistema masticatorio. Es el sonido del aire expelido de los pulmones que al atravesar la laringe hace vibrar a las cuerdas vocales. Los elementos u órganos que van a participar en la fonación se van a clasificar en 4, que van a ser los fuelles, vibradores, resonadores y articuladores. Los fuelles van a estar formados por los pulmones y la caja torácica. Los vibradores, o más bien vibrador, va a estar formado por la laringe. Los resonadores van a estar formados por la faringe, cavidad bucal, fosas nasales y senos. Y los articuladores van a estar formados por la lengua, los dientes y los labios.
La acción combinada de todos estos elementos está regulada por el sistema nervioso o central. De todos ellos, la laringe es la más importante en la producción de la voz. Sin embargo, todos son necesarios para una correcta dicción. Los fuelles van a proporcionar la energía necesaria en forma de aire para que se produzca el soplo fonatorio. O dicho de otra forma, la presión subglótica necesaria para mantener la onda vibratoria de los pliegues vocales. Son el motor que provoca la vibración de los pliegues vocales. Se le conocerá como impulso fonatorio a la entrada de aire durante la inspiración y como soplo fonatorio a la salida de aire durante la expiración. Se puede definir a la voz como una expiración sonorizada por estos mismos, y van a existir 4 tipos de soplos fonatorios. El primero será el soplo torácico superior. Se produce por la acción de los músculos intercostales internos. A través de la acción de estos músculos se va a producir un descenso de las costillas, que a su vez provocan el hundimiento del tórax, comprimiento de la región pulmonar superior. Este tipo de soplo es el que se produce cuando emitimos una voz no dirigida. El segundo tipo de soplo va a ser abdominal, con el cual vamos a poder producir la voz cantada. Este se va a producir por la acción combinada de los músculos abdominales oblicuo y transverso. La acción de estos músculos va a producir una retracción de la pared abdominal y una elevación del diafragma, así como el descenso en asa de cubo de las costillas. El tercero sería el soplo vertebral, con la cual vamos a poder crear o hacer sonar una voz apremio, sorpresa u otra. Esta se va a producir como consecuencia de los movimientos de extensión y flexión de la columna torácica por acción de toda la musculatura del tronco, teniendo especial importancia en los músculos intercostales internos y los rectos del abdomen. Hay que recordar que el abuso de su utilización puede irritar la laringe y producir disfonía. Y por último, el soplo mixto. Este va a ser una asociación de los 3 tipos de soplo anteriores utilizado en un contexto de producción vocal más complejo. El vibrador va a estar más concentrado en lo que son las cuerdas vocales, son las encargadas de convertir el aire expirado en energía acústica. Las cuerdas vocales falsas proporcionan resistencia al flujo de salida del aire, lo que aumenta la presión infraglótica, y ahí van a existir 4 posiciones básicas. El cierre, que es cuando el músculo tiroaritenoideo superior se contrae, acercando los cartílagos aritenoides y la glotis se cierra. La apertura normal, que es cuando van a intervenir los músculos cricoaritenoideo lateral y posterior, desplazando a los cartílagos aritenoides hacia afuera para abrir la glotis. La apertura forzada. En esta posición también van a invertir los músculos cricoaritenoideos lateral y posterior, denominando la acción del posterior, de forma que además de la separación de los aritenoides de la línea media se produce el giro de los mismos sobre su eje. Y por último, la apertura incompleta. En esta posición solo interviene el cricoaritenoideo lateral. Durante la fonación, cuando los pliegues vocales se encuentran en aducción, permiten que pequeños volúmenes de aire forzado pasen a través de ellos, produciendo así el sonido a modo de zumbido por la vibración de las cuerdas a separarse y chocar entre ellas. Los pliegues vocales representan diferentes grados de la rigidez. Estas diferencias son para que puedan ser protegidas a los pliegues de trauma que pudieran ocasionar el contacto entre ellos mismos. En la fonación, los resonadores son todas las cavidades situadas por encima de la glotis o supraglóticas, como la faringe, la boca y las fosas nasales. Estas van a modificar su tamaño para dar forma al sonido que se produce en los pliegues vocales. La faringe
va a influir a través de su tamaño, haciendo que el sonido resuene con mayor a menor intensidad en la función de la misma. La boca es la principal cavidad de resonancia en el proceso de la fonación, ya que cuanto mayor sea la cavidad bucal al hablar, mayor es la intensidad y el volumen de la voz. A través de la lengua, los labios, el velo del paladar y la mandíbula, la boca cambia su forma y su volumen para adaptarse al sonido emitido. Articuladores van a convertir el sonido en fonemas. Hay que saber que existen 6 puntos de articulación o espitas del habla, localizados en la cavidad bucal. En este caso, en la imagen que está representada, el número 4 va a ser una excepción. El número 1 va a estar situado en los labios, el número 2 en el ápex de la lengua y la parte inferior de los incisivos y las encías, el número 3 en el dorso de la lengua y el paladar, el número 4 en las cuerdas vocales del número 5, en el tierno paladar, en el velo del paladar y la parte superior de la nasofaringe y por último el número 6 en las narinas. Los sonidos que conforman el habla se pueden producir por 3 mecanismos, que van a ser escape, explosión y vibración. Los sonidos de escape se producen cuando se genera un estrechamiento que opone resistencia a la salida del aire. El ruido che por escape en el punto de articulación 3. Los sonidos explosivos se producen cuando la presión de aire se abre paso en la cavidad supraglóticas a modo de explosión, venciendo la resistencia de un obstáculo que impide la salida del soplo fonatorio. El ruido P se produce por explosión en el punto de la articulación 1. Los sonidos por vibración, en cambio, se producen por el movimiento vibratorio que imprime la corriente de aire al pasar por los diferentes órganos articuladores. El ruido R por vibración en el punto de articulación 2. La masticación es una de las funciones esenciales del sistema estomatognático. Esta corresponde al acto de morder, triturar y masticar el alimento, siendo considerada un proceso fisiológico complejo. La masticación va a tener 3 principales funciones: mezclar el alimento con saliva y lubricarlo para facilitar la deglución formando el bolo alimenticio. Reducir el tamaño de las partículas de alimento, lo que facilita la deglución, aunque el tamaño de las partículas deglutidas no tienen efecto sobre el proceso digestivo. Mezclar los carbohidratos del alimento con la amilasa salival para iniciar la digestión de estos. La masticación tiene componentes voluntarios e involuntarios. Los segundos involucran reflejos iniciados por los alimentos en la boca. Desde los mecanorreceptores de la boca se envía información sensorial al tallo encefálico, que coordina un patrón de actividad oscilatoria de los músculos que participan en la masticación. La masticación voluntaria puede sustituir a la involuntaria o reflejo en cualquier momento. Deglución. La deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se efectúa entre la boca y el estómago, el cual es una serie de contracciones musculares que desplazan el bolo alimenticio a través del esófago. Durante este se coordinan el aparato respiratorio y el digestivo. Las áreas anatómicas que abarcan este proceso es la cavidad oral, siendo los labios, dientes, paladar duro, paladar blando, mandíbula, el suelo de la boca, la lengua y los pilares del velo del paladar, la faringe, la laringe y el esófago. La laringe es la que impide la entrada de alimentos en la vía aérea durante la deglución. Este consiste en 3 etapas: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Fase oral. Durante esta fase se pueden distinguir 2 etapas: la fase preparativa, la cual modifica la comida, y la fase expulsiva,
en el cual el bolo se expulsa hacia atrás. La fase preparativa. El alimento es ubicado entre la lengua y el paladar anterior, con una gran actividad de los músculos linguales, peribucales, junto con una mínima actividad de los maceteros. En esta fase se incluye la salivación, las partes finales de la masticación, el sellado de labios y el transporte oral. Fase expulsiva. El bolo es recogido por la lengua, cuya parte media se eleva para presionar el bolo contra el paladar duro, desplazando el bolo hacia atrás. Esta fase finaliza cuando se dispara el reflejo glutatorio, que en condiciones normales no dura más de 1 segundo o 1 segundo y medio. Fase faríngea. Se inicia cuando se desencadena el reflejo deglutatorio y el paso del bolo por la faringe. Esta consiste en los siguientes pasos. Cierre del velo faríngeo. El velo del paladar se eleva para prevenir la entrada del aliento en la nariz. Cierre laríngeo. La vía respiratoria es protegida al descender la epiglotis. Elevación y desplazamiento de la faringe para proteger la tráquea. Peristaltismo faríngeo y relajación del esfínter esofágico superior para permitir que el bolo pase de la faringe al estómago. Fase esofágica. Con la llegada del bolo al esófago se inicia la fase esofágica, que posibilita que el bolo alcance el estómago gracias a las contracciones peristálticas del esófago y a la relajación coordinada del esfínter esofágico inferior. Se estima que la duración de estas 3 etapas son aproximadamente 1.5 segundos. Postura. Se define postura como la posición que toma el maxilar inferior con respecto al superior, o si se ejerce algún tipo de esfuerzo en modificar la misma posición. Las posiciones básicas en la mandíbula son las siguientes: posición postural o de reposo, posición intercuspidea o posición retrusiva de contacto. Posición postural. Relación que adopta la mandíbula con respecto a la maxila cuando el sujeto se encuentra de pie o sentado cómodamente en posición erguida u ortostática. Cuando el sujeto junta los labios y los músculos asociados se encuentran en una actividad mínima, siendo una posición íntegramente dependiendo del factor gravedad y el tono muscular. Está definida por el determinantes fisiológicos neuromusculares y es independiente al número de dientes o la posición de estos, siendo el resultado de interacciones de factores relacionados donde participan tanto fuerzas pasivas como activas. Posición intercuspidea. Se define como aquella posición mandibular lograda cuando los dientes se encuentran completamente interdigitados, logrando que exista el mayor número de contactos oclusales, estando definida por lo tanto por el determinante anatómico dentario. Es importante el análisis de los contactos oclusales que se representan al momento de realizar esta posición, los cuales son determinantes de la presencia, la forma de los dientes, además de verse alterados por algún cambio producido a lo largo de la vida de los individuos, tales como la pérdida de un órgano dentario, desgaste oclusal, movimientos dentarios y distintos tipos de tratamientos odontológicos. Determina la distancia y dimensión vertical oclusal, que se define como la altura del tercio inferior de la cara cuando el sujeto se encuentra en esta posición. Posición retruida de contacto. Esta posición es difícil de evaluar clínicamente, por lo que se ocupa generalmente modelos articulados. Se describe como la posición mandibular cuando se producen los primeros contactos dentarios y el ATM está en posición retruida. En la literatura se definen 2 tipos de posiciones retruidas de contacto. Posición retruida de contacto forzada. Se refiere a la relación de contacto oclusal que adopta la mandíbula cuando cierra en posición retruida o posterior forzada, es decir, con sus cóndilos en posición retruida ligeramente hasta encontrar el contacto inicial de uno o más dientes. Posición retruida de contacto no forzado.
Relación de contacto oclusal que alcanza la mandíbula cuando cierra en posición retruida no forzada, es decir, con sus cóndilos en relación céntrica fisiológicamente, hasta lograr los primeros contactos oclusales. Músculos de la masticación. Músculos propios de la masticación o también conocidos como músculos directos. Músculo temporal. Este es un músculo que tiene forma de abanico. Se origina en el suelo de la fosa temporal y tiene inserción en la apófisis coronoides y rama de la mandíbula. Su función es elevar y retraer a la mandíbula. Músculo macetero. Tiene origen en el arco cigomático y maxilar. Tiene inserción en el ángulo y rama de la mandíbula y apófisis coronoides. Realiza funciones como elevar y protruye a la mandíbula. Pterigoideo interno. Tiene origen en la superficie medial de la porción lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoide. Tiene inserción en el ángulo y rama de la mandíbula. Su función es elevar y protruye a la mandíbula, así también como realizar movimientos de lateralidad. Pterigoideo externo. Tiene origen en el ala mayor y superficial lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoide. Tiene inserción en el cóndilo de la mandíbula por detrás de la articulación temporomandibular. Su función es que protruye la mandíbula y también la deprime, al abrir la boca y realizar movimientos de lateralidad. Músculos hioideos o también conocidos como indirectos. Músculos suprayoideos. En los músculos suprayoideos encontramos al genioideo, el digástrico, estiloioideo y miloioideo. En los músculos infrayoideos encontramos al esternoioideo, homoioideo, esternotiroideo y tiroioideo. Los músculos de la masticación, así como los músculos de cabeza y cuello, son necesarios para activar mecanismos y llevar a cabo funciones como deglución, respiración y habla. Fisiología ósea. Maxilar superior. El maxilar superior es un hueso grande de la cara en la parte superior de la quijada que forma el paladar duro o techo de la boca, conformado también por el hueso palatino, y parte de la órbita o cavidad del ojo y de la nariz. En el maxilar superior se encuentran los dientes superiores y se fijan los músculos de la masticación y de la expresión de la cara. También se llama hueso maxilar superior y maxila. Mandíbula. Es el hueso más grande y fuerte de la cara. Forma la parte inferior de la quijada y una porción de la boca. Además, en él se encuentran los dientes inferiores. La mandíbula es el único hueso de la cabeza que se mueve gracias a la articulación temporomandibular. Fija los músculos de la masticación y de otros movimientos de la boca. También se llama hueso mandibular y maxilar inferior. Articulación temporomandibular. La mandíbula es el único hueso móvil de la cara, gracias a la articulación que establece con el cráneo y se le denomina articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la articulación que está formada por la parte superior de la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. Este hueso actúa como una bisagra deslizante. La articulación temporomandibular se forma en la unión entre los cóndilos y el hueso temporal del cráneo. Un disco fibroso llamado disco articular se sitúa en el espacio entre estos dos huesos y evita que se toquen entre sí. En la zona posterior al disco articular se encuentra la membrana sinovial, el fluido sinovial, los vasos sanguíneos y los nervios, así como el tejido conectivo. Además, hay 3 ligamentos que ayudan a estabilizar la articulación, prevenir la dislocación y soportar el peso del hueso de la mandíbula. Fisiología neuromuscular. Esta se divide en 2 componentes, que es estructuras neurológicas y músculos. La unidad motora está constituida por un conjunto de fibras musculares inervada por una neurona motora. Músculos masticatorios. Músculo temporal. Eleva y retrae la mandíbula. Músculo macetero. Permite la elevación y la protrusión de la mandíbula. Músculo pterigoideo interno. Permite la elevación, protrusión y expulsión lateral de la mandíbula. Pterigoideo externo. Permite la
protrusión, depresión y expulsión lateral media de la mandíbula. Músculos suprayoideos. Músculo digástrico. Define la mandíbula cuando el hueso yoide está activo. Músculo estiloideo. Eleva yoides definiendo el habla, masticación y deglución. Músculo miloideo. Mueve la mandíbula de un lado a otro. Músculo genoideo. Desciende la mandíbula y participa en la deglución. El sistema nervioso de la mandíbula va a funcionar en 3 fases, que es la percepción, integración y respuesta motora. En la percepción vamos a tener diferentes tipos de neurona, que son las multipolar, bipolar, unipolar y célula piramidal. Estas van a estar a cargo de receptores que son terminaciones nerviosas sensoriales o sensitivas. Por otro lado tenemos los esteroreceptores. Esto causa cambios en el exterior del organismo. Estas van a estar localizadas en diferentes partes como son la piel y la mucosa. Van a responder a diferentes estímulos como son el dolor, la temperatura y el tacto. Los interoreceptores van a hacer cambios internos en el organismo a nivel subconsciente que van a ser visceroreceptores y propioceptores. La conducción es el estímulo que activa un receptor que va a traer una neurona sensitiva que va a ubicarse en el ganglio de Gasser. La segunda neurona hará una sinapsis en el tálamo, llegando a una zona sensitiva que esta va a estar ubicada en la corteza somatosensorial, lo que nos va a dar una respuesta motora.